contextos. La voz de los protagonistas. Así es, recibimos con mucho gusto la presencia de Jorge Atilano y Gabriel Mendoza, sacerdotes jesuitas, autores de este libro que se llama Reconstrucción del tejido social, una apuesta por la paz. Quisiera participarles, algo de lo que han venido haciendo tanto Jorge como Gabriel. Jorge es jesuita, teólogo, filósofo y maestro en ética social y desarrollo humano por la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Trabajó en la reconstrucción de barrios en Honduras junto a las pandillas de la Mara Salvatrucha. También fue encargado de vocaciones jesuitas en México y actualmente coordina el programa de reconstrucción del tejido social del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en Juárez, obra de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Gabriel es jesuita, teólogo, filósofo y estudió una maestría en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, Francia. Actualmente también coordina el programa de reconstrucción del tejido social del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en Juárez. Esta obra, como se lo señalé, es de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Y con ellos entonces vamos a platicar de este tema que nos ha ocupado tantas veces, del que hemos hablado tantas veces de una y otra manera, con una cara y con otra, desde que esta situación de violencia empezó a imperar en nuestro país. Empezamos a conocer teorías que nos eran desconocidas, por ejemplo la teoría de las ventanas rotas y los análisis que se hacían desde el aspecto sociológico y hasta antropológico de lo que nos venía ocurriendo, de cómo fuimos perdiendo la cohesión del tejido social. Y entonces empezamos a hablar con este lenguaje que nos era ajeno y que de pronto tuvimos que introducir en nuestro escenario y en nuestra narrativa cotidiana. Y ustedes como estudiosos, como observadores, porque han estado en diferentes puntos de nuestra república estudiando la casuística de lo que significa la pérdida del tejido social, yo quiero preguntarles, ¿qué nos pasó? ¿Fueron las balas, los decapitados, la cocaína, el narcotráfico, el Chapo Guzmán, lo que hizo que perdiéramos esa homeostasis del tejido social, o fue nuestra indiferencia y nuestro egoísmo? ¿Qué nos pasó como mexicanos? Bienvenidos, buenos días. Buenos días. Adelante. Gracias, Marcela, por invitarnos. Muchas gracias. Pues precisamente a esa pregunta nos enfrentamos nosotros cuando iniciamos la investigación. Fue una investigación que nos encomendó la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, así le decimos nosotros a los jesuitas en México. Estamos organizados en el país como provincia, y precisamente a lo que se enfrentó la compañía en México fue una situación de violencia. Los jesuitas que estamos en varios lugares del país, sobre todo en lugares donde se vivió una situación crítica de violencia, como en la Tarahumara, en Tampico, aquí en Torreón, nos preguntábamos primero qué hacer ante esta situación de violencia. Y para eso nos destinaron a nosotros, que veníamos de hacer estudios en ciencias sociales, Jorge en Chile y yo venía de un doctorado en París. Entonces, nuestra primera respuesta a esta situación fue comprender qué estaba pasando, entender la situación del país, y para eso hicimos un diagnóstico, recorrimos varios puntos de la República para entender esto. Al momento en que nos enfrentamos con la investigación, no a partir de los datos duros cuantitativos de número de homicidios, número de secuestros, etcétera, sino nosotros quisimos partir más bien de las opiniones de la gente común, de la gente, cómo estaban viviendo ellos esa situación y entenderla desde otro punto de vista, ¿no? Porque esto cada vez fuimos viendo que era la punta del iceberg solamente, el episodio de los problemas, pero había algo más de fondo, ¿no? Algo que había suscitado, había una historia de cómo llegamos a este contexto, y a lo que a nosotros nos interesaba era precisamente analizar esa trayectoria de por qué llegamos a este momento en el país, que no tiene que ver solamente con el narcotráfico, con el Chapo, sino que era una cuestión más profunda, ¿no? Que nosotros le llamamos fragmentación del tejido social. Y lo que hicimos fue analizar primero a partir de 3 indicadores descriptivos
en cada uno de los lugares cómo estaban los vínculos sociales, es decir, las relaciones de confianza y de cuidado. En cualquier tejido social, en la familia, en los barrios, en las colonias, en los municipios, ¿no? Dependiendo de la unidad de análisis que nos encontrábamos en cada momento, cómo se habían transformado estos vínculos de cuidado y de confianza. Otro elemento importante para nosotros eran los referentes de identidad de ese grupo, cómo se habían transformado. Nosotros agarramos un periodo del 90 al 2015, cómo se habían transformado esos referentes que le daban identidad a distintos colectivos o grupos o comunidades, cómo se habían transformado y por qué se habían transformado. Y el otro elemento clave para nosotros fue la capacidad de estos grupos de ponerse de acuerdo, cómo se habían ido perdiendo las habilidades de llegar a tomar acuerdos entre los grupos, incluso en la familia, ¿no? Es decir, cómo se había transformado esa capacidad de ponerse de acuerdo en la familia, en el cuidado, en la administración familiar, etcétera, y en las comunidades también. Entonces ahí descubrimos cómo habían elementos estructurales e institucionales que habían fracturado estos vínculos, estas identidades y cada vez más imposibilitado la capacidad para ponerse de acuerdo. Y en cada contexto, si bien hay similitudes, pero en cada uno de los contextos que analizamos, que fueron contextos campesinos, contextos indígenas, contextos urbanos y contextos semiurbanos, sí va viendo sus especificidades, pero siempre se trata de una ruptura de los vínculos y de estas capacidades de crear confianza, cohesión, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en las zonas indígenas era muy claro cuando íbamos y preguntábamos, bueno, ¿qué fue lo que fracturó aquí el vínculo social? 3 elementos se repitieron en las zonas indígenas que visitamos. Una, los partidos políticos. Decían, los partidos políticos parten, dice la misma gente, ¿no? Los partidos parten, dicen desde su nombre, los partidos parten. Entonces, el primer elemento de fractura son los partidos políticos. El segundo, la diversidad de religiones, ¿no? Sobre todo porque no hay un diálogo interreligioso, sino más bien hay una competencia religiosa. Entonces, eso fractura. Y el otro, los programas de gobierno, que están focalizados a solamente en un grupo de personas, de tal manera que unos resultan beneficiarios y otros no. Y eso fractura las comunidades indígenas, ¿no? Por lo menos en las zonas indígenas eso era muy claro. Sí, ¿no? Gabriel, nada más déjame preguntarte algo. Sí, hay una fractura que obedece a todos estos factores, pero por lo menos guardan y rescatan su identidad. ¿Ellos sí se cuentan historias de los viejos, de las generaciones pasadas, o les está pasando lo mismo que, por ejemplo, a las comunidades de las zonas urbanas y suburbanas, que con las prisas ya no hay tiempo ni siquiera de sentarte a contar qué te pasó en el día, menos a contarte historias? Sí, yo creo que las comunidades indígenas todavía mantienen muchos elementos que les permite mantener su identidad y su cohesión social. Por ejemplo, el sistema de asambleas, ¿no? La asamblea como un elemento clave de llegar a acuerdos, de diálogo, todavía se sigue manteniendo, cada vez debilitado por estas 3 causas que les comentaba. Y otros elementos también han ayudado a esta fractura, que es la necesidad que ha tenido la gente de emigrar de sus comunidades, ¿no? También golpea a estas comunidades, o también la asimilación de elementos culturales distintos a sus elementos tradicionales, ¿no? Que se ve debilitado en algunos elementos que facilitaban la cohesión social en estas comunidades. Por ejemplo, sus fiestas religiosas, sus ritos religiosos o sus fiestas tradicionales se han visto debilitadas porque cuando emigran y regresan ya no quieren hablar la lengua, ya no quieren participar en las fiestas, porque aprendieron de otra cultura que eso era premoderno, o que eso era atrasado, ¿no? Entonces
precisamente porque la cultura occidental tiene la idea de que los grupos indígenas todavía mantienen ideas premodernas. Cuando un indígena sale y se enfrenta a estas ideas, las transporta a sus comunidades, y eso también va fragmentando, ¿no? Uh-huh. Pero la comunidad está como en una situación de resistencia cultural ante esta cultura que viene de fuera, que va de alguna manera permeando, ¿no? Estos elementos pero de cohesión social. También socavando su identidad. Socavando, ¿no?, su identidad. Jorge, déjame preguntarte una cosa. Hace un momento hablábamos de las grandes diferencias económicas que existen en este país. Hay 50 millones de personas metidos en la pobreza. ¿No es esto un factor que también rompa el tejido social? Estas diferencias abismales que existen entre las oportunidades, y decíamos, la pobreza desgraciadamente en este país se hereda y no hay posibilidad alguna de cortar esa herencia maldita, porque no hay los escalones propicios para ir ascendiendo en un esquema social donde haya oportunidades de vivir mejor, de aspirar a no a una riqueza desbordada, pero por lo menos a una calidad de vida distinta. Sí, yo partiría del hecho de que el fenómeno de la violencia y la delincuencia es un fenómeno multicausal y un fenómeno sistémico, y que yo creo que más que la pobreza, el problema es la desigualdad. O sea, la pobreza puede ser ocasión de organización, puede ser ocasión de solidaridad, pero cuando se da la pobreza en condiciones de desigualdad es lo que genera el enojo de por qué estas personas pueden desarrollarse más que yo. En cambio, cuando todos son pobres, más bien se genera una situación de solidaridad y unión. Yo creo que ese sería más el factor. Claro. Uno de varios factores, pero creo que más que pobreza es desigualdad social. Claro, estos abismos, ¿no? Que existen, y esta incapacidad de la gente de decir por dónde. Que así como hay programas de combate a la pobreza, también tendría que haber programas que pongan límites al enriquecimiento para que se pueda, porque no es solo sacarlos de la pobreza, sino cómo mejorar condiciones sociales. Y yo creo que es un reto que tenemos como sociedad, porque se ve mal moralmente, no la pobreza, pero también yo creo que el exceso de riqueza también tendría que verse mal moralmente, ¿no? Pero ese es un gran problema en nuestro país, y seguramente en muchos otros países con los modelos económicos neoliberales, que que el éxito económico es el éxito que más se aplaude, independientemente del origen de estas fortunas totalmente desmedidas, desbordadas, y la sospecha latente de que esas fortunas hechas de la noche a la mañana no tienen una procedencia lícita. Y es que yo creo que el hecho de que exista tanta desigualdad habla de que se perdieron los mecanismos de distribución de la riqueza, los mecanismos para, desde las políticas de impuestos, que yo creo que son de los que más ayudan para la redistribución del ingreso, pero también otros mecanismos sociales que antes existían, donde se daba con más naturalidad la solidaridad, y eso permitía mejor cohesión social, también creo yo. Ahora, ¿qué estamos haciendo como sociedad, los mexicanos en general, como para paliar un poco esta desintegración, este tejido que se deshizo en algún lado, que alguien les tiró el hilo y que ya no sabemos dónde quedó la hebra para poder empezar a reconstruir? ¿Qué podemos hacer como sociedad civil? Sí, y ahí el libro que vamos a presentar hoy, en este libro se presenta, como nos lo decía Gabriel, un proceso de análisis de qué pasó entre el 90 y el 2015, que se llegó a situaciones de violencia como las vivimos. Un caso es Torreón, de los que investigamos. Y Torreón y Parras, ¿no? Estuvieron aquí en Torreón, en el norte, Torreón, Parras, Monterrey y la Sierra Tarahumara. Y a partir de los factores que identificamos, fuimos definiendo también los componentes que tendría que tener un programa de reconstrucción del tejido social. Ahí nosotros veíamos que son 5 componentes. O sea, si queremos crear condiciones en Torreón o en Monterrey para una paz duradera, nosotros vemos que necesitamos trabajar primero
un proceso de reconciliación familiar. O sea, una de las instituciones más dañadas es la familia. Entonces necesita fortalecer el vínculo familiar. Y no solo la familia sanguínea, sino también la familia electiva. Fortalecer los lazos familiares de las personas que tú eliges como amistades, porque es un sostén afectivo necesario, fundamental para los niños, los adolescentes. Ese es un proceso. El otro proceso es el trabajo en las escuelas, educación para el buen convivir. O sea, se necesita generar habilidades para la buena convivencia, para aprender a dialogar los sentimientos y a resolver los problemas. Entonces, ese es otro proceso que vemos conveniente. El tercero es una economía social y solidaria. O sea, un enfoque económico que considere las personas, que considere el cuidado del medio ambiente, pero también que considere las necesidades reales de la localidad y a partir de ahí emprender negocios. El cuarto elemento, nosotros le llamamos un gobierno que reconstruye el tejido social, un gobierno comunitario que su práctica política, su modo de ejercer los programas, ayude a la cohesión social y se evite la fragmentación. ¿Pero cómo sería eso? Que a la larga eso abre puertas, hace vulnerable. Una comunidad dividida se hace vulnerable ante el crimen organizado. Sí lo estamos escuchando, gente que nos está siguiendo. Sí. Estamos escuchando esto, que es fundamental. Esta división que además se propicia, se favorece con ciertas intenciones que no son necesariamente las de recuperarnos como sociedad, sino más bien de fragmentarnos para ganar elecciones o para ganar puestos. Y eso a la larga hace mucho daño, a la larga. Y el quinto elemento le llamamos una espiritualidad ecocomunitaria, encontrarle sentido a la vida desde la vinculación con otros. O sea, el proceso que hemos vivido de modernización, le podemos llamar, lo que ha hecho es separarnos de la familia, separarnos del entorno, separarnos de la localidad. Y yo creo que eso a la larga genera personas con baja estima y con ansiedad de poder. Y es esa ansiedad de poder la que hace también fragmentar el tejido social cuando se llega a tener algún poder en la familia, en el barrio, en la economía, en lo político. Hay una relación de poder con la imposición, con el autoritarismo. Tenemos pocos ejemplos de un buen uso del poder y también eso es un factor que ha influido. Ahora nos dices, Marcela, ¿y esto cómo va? ¿Y esto cómo? Y ahí quizás el libro también retoma una experiencia que hemos tenido en Michoacán, en el municipio de Tancítaro, que es el municipio, el principal productor de aguacate a nivel estatal y a nivel nacional. Es exportador. Es exportador de aguacate. Entonces, ahí en el periodo del 2005 al 2015, en 10 años, se dieron entre secuestros y asesinatos, en una población de 30,000 habitantes, fueron 5,000 los secuestros y asesinatos. Es una cosa exagerada. Ese nivel de violencia detonó la organización de la comunidad para generar un movimiento que le llamaron autodefensas. Esas autodefensas lograron replegar el crimen organizado y después llegó el periodo electoral y los partidos políticos, conscientes del daño que también ellos han provocado en la fragmentación del tejido social, decidieron hacer una alianza. Entonces se unió el PRI, el PAN y el PRD en una planilla de unidad, con la consigna de hacer un proceso de reconstrucción del tejido social. Y después se le unió el Verde Ecologista, el Movimiento Ciudadano y Morena. O sea, es un gobierno de unidad de 6 partidos que, conscientes de la fractura que han cometido, ahora están dedicados a hacer un proceso de reconstrucción del tejido social. Es el proceso que hemos estado acompañando como jesuitas, y nos va dando las claves. Ahí ¿qué vemos de logros? ¿Qué vemos de logros? Primero, que se ha creado una estructura ciudadana a través de consejos locales y zonales que están haciendo un gobierno
que vaya definiendo sus planes de desarrollo desde una estructura ciudadana, no partidista, sino que es una estructura ciudadana que está ayudando al gobierno del municipio para definir el plan de desarrollo, para tener una comisión de transparencia, para tener una comisión de desarrollo y una comisión de seguridad. O sea, son las tres necesidades. Se ha hecho una tarea de gobernar con la ciudadanía en esos tres retos que son los fundamentales para este municipio. Después, se ha hecho también una articulación con las iglesias locales y con los maestros para hacer un plan no solo de gobierno, sino un plan interinstitucional de reconstrucción del tejido social. Entonces, se ha ubicado los maestros, meterse en la tarea de crear habilidades para la construcción de acuerdos desde las escuelas, la parroquia más en la línea de fomentar todo el proceso de reconciliación en las familias, y el gobierno en el trabajo de fomentar un gobierno con una práctica política que ayude a la reconstrucción del tejido social. Cada quien haciendo su parte. Tenemos 2 minutos, Gabriel. Y nada más puntualizar que esto se ha hecho a pesar de los partidos. O sea, que más bien ha sido las personas de ahí, de ese mismo municipio, que son de determinados partidos, que en un proceso de diálogo y de análisis y de discusión llegaron a este acuerdo, precisamente por la situación que estaba viviendo su comunidad, ¿no? Y llegaron a acordar una planilla de unidad, y después de un proceso de diagnóstico con sus comunidades, llegaron a hacer un planteamiento tanto a nivel de estructura como de contenido para hacer el plan municipal, ¿no? Que hasta ahorita va funcionando, no sin tensiones, ¿no? Porque, sí, claro, porque siempre hay intereses partidistas que se van dando en este rejuego, ajá, ¿no? Pero va funcionando. Quisiera que nos recordaran la presentación de hoy. La presentación de hoy. Sí, por favor, inviten al público. Invitamos al público que conozca este estudio que hicimos de 14 regiones del país sobre qué llevó a la violencia y la delincuencia. Es en la Universidad Iberoamericana, hoy a las 5 de la tarde, en el Salón Quino. Muy bien. Están todos invitados. Y Rafael Olivares pregunta dónde podemos acceder al informe. ¿Hay alguna página electrónica? El libro se va a estar vendiendo en la editorial Buena Prensa, la librería Buena Prensa, sí, de aquí de Torreón. Sí. Ajá. Exacto. Ahí estará en venta. Pues muchísimas gracias, Jorge Gabriel, un gusto haberlos tenido con nosotros y que nos hayan traído reconstrucción del tejido social, una apuesta por la paz. Creo que todos debemos de apostarle a la paz. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela.